Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Te noto, mi querido Sagitario, que estás un poco desconfiado, desconfiada de los demás. Noto esto. Parece como que tienes ese concepto que todo lo que tú haces, pues simplemente no sirve para nada, o que con las personas que te estás rodeando, pues como que estás un poco a la defensiva, Sagitario. O de repente tú tienes tus dudas, tus inseguridades, quizás porque alguien te ha pagado mal en su momento. Es como que estuvieras arrastrando no una trauma, simplemente que te ha pasado algo muy fuerte en la cual tú ahora estás como cuidándote. Como que tú me dijeras, Richard, no quiero pasar otra vez por esa transición, porque ha sido muy negativo lo que es en mi vida, porque aún todavía me cuesta superar esto. Como que tú hubieras entregado todo tu corazón, Sagitario, a una situación, a una persona, pero es como que esa persona hubiera agarrado tu corazón, cariño, y simplemente lo ha envuelto como si fuera un papel en la basura y lo ha tirado lo que es en el tacho, Sagitario. Por eso que tú estás así, un poco a la defensiva, cariño. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Me sale Virgo, me sale Tauro, o Virgo también, Cáncer, cierras con un Géminis. Vamos a ver iniciales, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. La letra Q, la letra B, la letra Y, la letra C, la letra S, la letra M o W y cierras con la letra I. Vamos a ver el tarot de la New, ¿qué me quieren decir? ¿Por qué Sagitario está un poco desconfiado, desconfiada? ¿Por qué de repente piensas que todo el mundo te va a pagar igual? Vamos a ver, cariño. O puede ser que me dice Richard, no sé por qué tengo esa corazonada como que algo va a pasar. A lo mejor tu alma te está hablando, Sagitario. Esa sensación que a veces estamos tranquilos y luego te da como un presentimiento, como que me dice Richard, no sé por qué quiero llorar, no sé por qué tengo miedo. Ese porque tu alma te está avisando. Y también puede ser quizás porque estás incubando algo. Cuando uno está incubando una enfermedad, como ejemplo una gripe, también tiene esa sensación. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas.
Siento que estás esperando quizás que una persona reaccione o que se ponga en contacto contigo y esta situación no llega. Por eso que muchos de ustedes se sienten como traicionados. Por eso que muchos de ustedes dicen, ¿qué ha pasado aquí? A lo mejor todo marchaba bien, lo que es en tu relación, en tu contacto, pero de la noche a la mañana ha habido un cambio con esta persona o esta persona pues no te devuelve los mensajes. Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que está acostado en el suelo, su mundo está de cabeza y está mirando el reloj. Estás pendiente del tiempo, estás pendiente del reloj, de los días. Pasan los días, veo que esta persona no se pone en contacto, veo que las cosas no pasan como yo quiero, siento que estoy cargando un atraso, siento que hay algo que me está bloqueando mi vida, mi camino, etcétera, etcétera. Vamos a continuar, cariño. La carta del diablo. Algunos de vosotros, mi querido Sagitario, han llegado a pensar que esto no es natural. Algunos de ustedes han llegado a pensar que todos tus bloqueos, tus problemas, está siendo provocado por una energía mayor, Sagitario. ¿Sientes esto? O simplemente tú sientes que esta persona pues te está engañando, que tiene lo que es otra historia, que no está siendo sincero, sincera con ustedes, o tú has escuchado algo, Sagitario. Vamos a sacar más cartas. A lo mejor de repente en este momento me dice Richard, ¿cuántos años de mi vida, cuánto tiempo de mi vida he desperdiciado con él o con ella? ¿Por qué no me dijo a su tiempo que no me quiere? ¿Por qué no me dijo pues simplemente que quiere otra persona? ¿O por qué no habló con la verdad? Tenemos lo que es la carta también del paje de espadas. Muy bien. Inclusive, mi querido Sagitario, me dan a entender como que hubiera sido desenterrado algo que en su momento te causó mucho daño, pero que tú lo has superado, pero que otra vez han abierto, como se dice, el baúl, ya sabes de qué, ¿no? De M. Hay cosas que no puedo decir en YouTube. Es como que, vamos a suponer que tú me dices, Richard, ejemplo, vamos a suponer que tú tuviste un desliz, ejemplo, ¿vale? Entonces, tenías pareja, tu pareja te pilló, luego pues con el tiempo vosotros se perdonaron, etcétera, etcétera. Pero ha pasado los años y de repente tu pareja otra vez te toca el tema. Seguro que has vuelto con ella, seguro que has vuelto con él, seguro que te estás comunicando. No es normal que ahora te busque, o es la madre, el padre de tus hijos, tu pasado, y tu pareja actual pues te reclama esto. Cuando sabía lo que hay, ¿no? Sabía lo que hay, Sagitario. Vamos a seguir. Tenemos lo que es la carta del 8 de Pentáculos. Muchos de ustedes me dicen, Richard, me gustaría saber qué es lo que quiere, qué es lo que busca de esta relación. Si ya no me quiere, si tanto me reclama, si tanto desconfía, ¿por qué no me deja libre? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que desea de esta relación? Vamos a continuar. Porque esta carta te preguntas, ¿por qué otra vez este mismo tormento? ¿Por qué otra vez saca cosas del pasado? ¿Por qué me dice que yo he vuelto con ella, con él, etcétera, etcétera? La carta del 3 de espadas, cariño, esta persona creo que intentó aceptar de que todo estaba perdonado, pero esta carta, cariño, representa que en su corazón todavía guarda resentimientos. Esta persona nunca te perdonó, Sagitario. Aparentó que todo marchaba bien, pero nunca te perdonó, Sagitario, esta persona. Esta persona vive con desconfianza, con duda, con inseguridades. Y a lo mejor tú me dices, Richard, yo no he hecho nada. Simplemente que se comunicó mi ex, o de repente me reclama por qué yo tengo trato con mi ex, o por qué de repente esa persona ha coincidido con ustedes. Tú de repente ni buscabas esto, pero siempre te está haciendo sentir mal. Siempre esta persona te culpa de cosas que no hay, Sagitario.
Y esta situación pues te está atormentando. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Es como que estuvieran buscando los 5 pies al gato, o de repente te están culpando de algo que tú no tienes que ver nada ahí. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor te están culpando de una pérdida, de un robo, de una decisión, de un documento. O te están calumniando, Sagitario. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Dice, el número 18 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, inclusive de la Biblia. El mensaje es, persona de confianza, Sagitario. Vale. Si hay una persona que ha vuelto a tu vida, me están diciendo, esa persona ha cambiado. El otro, si tú de repente, corazón, tienes tus cosas, tus historias, tú tienes que saber bien a quiénes cuentas tus cosas. A veces las paredes tienen oídos, Sagitario. Esta carta te dice, ni todo el mundo es bueno, ni todo el mundo es malo. O sea, tú tienes que tener cuidado a quién entregas tu corazón también, Sagitario. Entonces, ¿sabes qué siento, cariño? Siento que tú de repente has hecho un comentario o algo y quizás de repente por eso tienes problemas con tu pareja o con la persona que te interesa o con tu familia o con tu entorno. Porque tú has pecado de confiado y de confiada, Sagitario. Es esto. Tienes que tener cuidado a quienes cuentas tus historias. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. La carta del carro, la carta de colgado. ¿Quieres reclamar o hay una persona que te va a reclamar? Ha caído estas cartas. Hay una persona que te reclama o tú quieres reclamar algo. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón. A ver qué me dice. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, Libra. Opción 2, la carta del diablo es un no, Capricornio. El tarot Z, el tarot urbano, vamos a ver, el tarot urbano, ¿qué ha pasado? Vamos a ver, el tarot urbano, Sagitario, el tarot urbano, corazón, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Tenemos lo que es la carta de la rueda de la fortuna. Hay un impulso aquí. Hay un impulso, ¿vale? Pero vamos a ver qué tipo de impulso. La carta del 9 de bastos. Vale. ¿Sabes qué siento, Sagitario? Es como que o hay alguien que te está chantajeando. Puede ser que una persona te está chantajeando, sabe algo tuyo. O a la persona de tu interés lo están chantajeando. Esta carta también puede estar representado con extorsiones, ¿no? Con extorsiones. Quizá de repente, corazón, mira, yo siempre digo, Sagitario, especialmente para mi linda gente de Latinoamérica, yo siempre digo, ¿vale? Aquí en Europa es muy diferente. Yo sé que de repente me dice Richard, es mi esfuerzo, es mi dinero, etcétera, etcétera. Y pone lo que es en las redes sociales, me fui a comer un cevichón, me estoy comprando esta marca de ropa, este carro, este coche, etcétera, etcétera. Sagitario. Entonces tú lo haces de una forma inocente, pero corazón, lamentablemente estamos en un tiempo en la cual no sé qué pasa con las autoridades, no sé qué pasa con el mundo, que la persona que hace daño es recompensado y recompensada. La persona de repente ha visto que tú tienes y ahora muchos de vosotros están sufriendo chantajes o van a sufrir esto. Tienes que tener cuidado con tus cosas, Sagitario.
¿Ves? Y cierras con la carta del diablo, cariño. O te saben una verdad o saben la verdad de esta persona y para que tú no te enteres, lo están chantajeando, lo están extorsionando. O muchos de vosotros tienen problemas por este tema. Extorsión y chantaje, mi querido Sagitario. Corazón. Tú siempre cuando salgas de casa tienes que decir: Dios, si tú no me acompañas, no me dejes salir de casa. Te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, cariño. Es muy importante. La fe mueve montañas. Vamos a ver qué me quieren decir economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Sagitario. Cuidado con los chantajes, con las extorsiones. Vamos a ver, Sagitario. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del caballero de agua. Y al costado, la carta de la suma sacerdotisa. Hay una persona que te va a hablar de un proyecto o tú vas a estar haciendo alianzas para un proyecto. Este proyecto tiene futuro o este trabajo tiene futuro también. ¿Por qué? Porque la carta del caballero de aguas, esta persona que te habla de ese proyecto o que te ayuda o que tú haces alianzas, esta persona quiere lo mejor para ti. Para ustedes. Y la sacerdotisa es evolución, es crecimiento, es avance. Inclusive de repente vas a tener una propuesta de ascenso laboral, Sagitario. Un puesto más alto, mi querido Sagitario. Entonces, la economía te va a ir bien, te va a ir de maravillas, corazón. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta del caballero de oros. Hay una persona que se marchó de tu vida renunciando a todo. Esto me habla mucho de divorcios. Aunque me dice elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, también puede ser otro Sagitario, como tú. Esta persona es de piel blanca o piel morena, cabello ondeado, cabello castaño, negro, rubio, puede ser lacio también. Esta persona, cariño, es como que quiere continuar con su vida, pero sin embargo hay una conexión entre ustedes. Esta persona te está pensando. Esta conexión puede ser hijos o puede ser una propiedad también, Sagitario. Es una persona de estatura alta, algunos de ellos, otros no. Los amantes. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Géminis también, o con una persona de elemento aire. Mujeres, no son tan altas, piel blanca, cabello largo, negro o castaño, me dicen. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje, Sagitario. También me dicen, una persona, hombre, está muy bronceado o bronceada, o es de piel morena, cabello largo. Puede ser que tenga rastas, canas, alguno de ellos. Muchos de vosotros posiblemente con esta persona también tienen lo que es una relación oculta. La carta del 2 de espadas. Hay una persona de elemento aire que posiblemente quiere decirte algo o comentarte algo, pero por el momento no se puede. ¿Por qué? Porque su entorno lo está presionando o de repente, corazón, no es buen momento. Esta persona puede ser que viva en un lugar cerca de la costa o en un lugar donde no llueve mucho o actualmente no llueve mucho o hace mucha calor. Le gusta vestirse con colores negros, me dice. Físicamente es muy atractivo, muy atractiva, puede ser que tenga tatuajes. Tiempo al tiempo, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto, corazón. Te recomiendo discreción para tus cosas. No todo el mundo te quiere, cariño, pero sin embargo, siento que en la parte económica te va a ir de maravillas. Hasta la vista y sé feliz. Haz caso de tu intuición. Hay una vocecita. Parece como que tu alma te quiere decir algo. Hasta la vista, cariño. Gracias.